Si creías que la historia de un niño divino, nacido de una virgen, anunciado por una estrella y perseguido por un tirano, es exclusiva del cristianismo, prepárate para un viaje fascinante. Hoy, en el libro de Entre Luces y Sombras, revelando los misterios de la Navidad, vamos a explorar el capítulo 3, las deidades de la antigüedad. Vamos a descubrir por qué la historia de Jesús de Nazaret tiene espejos en Egipto, Persia, Grecia y la India. Viajemos al antiguo Egipto. Allí encontramos a Horus, el dios halcón, hijo de la virgen Isis. Su nacimiento marcó el triunfo del orden sobre el caos. Aunque su mito es complejo, Horus representa la luz que disipa las sombras, un vínculo simbólico que la Iglesia absorbería siglos después. En Persia, encontramos a Zaratustra. La tradición dice que su llegada fue anunciada por una estrella brillante, marcando su destino como el profeta que enseñaría la lucha eterna entre el bien y el mal, la luz de la verdad contra las tinieblas del engaño. Conceptos que hoy nos parecen muy familiares, pero el paralelo más impactante es con Mitra, el dios solar de los soldados romanos. Mitra nació de una roca un 25 de diciembre. Fue adorado por pastores y se le llamaba la luz del mundo. Su culto era la competencia directa del cristianismo primitivo. Y si miramos a la India, encontramos a Krishna. Su nacimiento estuvo marcado por milagros en una prisión y una luz celestial. Pero lo más sorprendente es que su madre, Devaki, también tuvo que huir de un rey tirano que ordenó la matanza de los recién nacidos para evitar una profecía. Un relato que parece un calco de lo que después leeríamos en el Evangelio de Mateo. ¿Significa esto que una religión copió a la otra? En mi investigación planteo que es algo más profundo. Estos relatos no buscan ser crónicas históricas literales, sino libros sagrados y simbólicos. Responden a una necesidad humana universal. El viaje del héroe. La divinidad que desciende a la tierra, sufre, muere simbólicamente y renace para redimirnos. Es el ciclo del sol personificado en hombres. Al entender estos paralelismos, no perdemos la fe, sino que ganamos una comprensión mística de cómo la humanidad siempre ha buscado la conexión con lo divino a través de los mismos símbolos. La Navidad es la culminación de miles de años de historias entrelazadas. Si quieres profundizar en las comparaciones con Buda, Dionisio o Atis, te invito a descargar el capítulo 1 gratis en el enlace de mi biografía. Acompáñame a ver más allá de la superficie de las tradiciones. Empecemos a entender el lenguaje de los símbolos.